Hola, buen día. Nosotros somos estudiantes de la Universidad de Pamplona, licenciatura en Educación Física con énfasis en la recreación y deportes. Nos encontramos en la materia de Derechos Humanos y Mediación del Conflicto. Venimos a explicar sobre el caso, sobre el escándalo de Odebrecht. Aquí mis compañeros le van a explicar. Bueno, eh, continuando con esto, el escándalo de Odebrecht. ¿Qué es Odebrecht? Este es un conglomerado de empresa privada brasileña de negocios de campo, o sea, de ingeniería, de construcción, también de productos químicos y petroquímicos. Eh, una de las más conocidas en el mundo y una de las mejores de Latinoamérica y parte de Centroamérica. Fue fundada por el ingeniero Norberto Odebrecht en 1944 en Salvador Bahía. Hasta el 2015 la compañía fue dirigida por su nieto Marcelo Odebrecht. Bueno, esta compañía constructora participó en varios contratos de obras públicas durante diferentes gobiernos de Brasil y en la dictadura militares del país. Bueno, los países que fueron implicados en el caso de Odebrecht son 12 países de Centroamérica y de Latinoamérica. Entre esos pues está Colombia, Argentina, Ecuador, Estados Unidos, México, Panamá y demás países. Eh, este caso lo maneja la justicia de los Estados Unidos. Con esto, mi compañero va a hablarles sobre Marcelo Odebrecht y parte del caso. Veamos el último elefante en Colombia, Odebrecht. ¿Cuál es la vaina de Odebrecht? Esta es una multinacional brasileña que se dedica a la construcción y proyección de proyectos inmobiliarios en naciones de varios continentes. Marcelo Odebrecht, presidente de la empresa en los últimos años, fue investigado en Brasil hasta declarado culpable en el 2016 por corrupción. Otros países siguieron investigándolo, como Estados Unidos, que logró la confesión por parte de las directivas de que entregaron sobornos por cerca de 718 millones de dólares, y de los cuales 11 millones de dólares se dirigieron para el país donde nosotros habitamos, Colombia. ¿Cuáles fueron los tentáculos de Odebrecht en Colombia? El primero es la concepción de la Ruta del Sol 2. Este es el segundo tramo de una gran vía que se construye en Colombia y fue entregado a la concesionaria Ruta del Sol SAS de Odebrecht en un 63% y su socia Corficolombiana de propiedad del Grupo Aval, es decir, de Luis Carlos Angulo, el hombre más rico de Colombia, en un 33%. Graves irregularidades se han denunciado en este contrato, pero la mayor es la confesión del actual preso ex viceministro de la época Uribe, de haber recibido sobornos por 6,5 millones de dólares. El otro hecho es la edición del tramo Ocaña-Gamarra a la Ruta del Sol. Sí, no una nueva licitación, sino irregularmente una edición. Además de que este tramo favorece a familias poderosas como los Parois de la exministra de Educación, el senador Otto Gula fue capturado por acusarse de recibir 4,5 millones de dólares en sobornos, quien ya está preso. Y hay que mencionarlo, fue senador por el Partido Liberal. El tercer hecho escandaloso es La Verena, un contrato para recuperar la navegabilidad del río Magdalena y que fue adjudicado a una concesionaria de Odebrecht en un 83% y de Valorcon en un 10%. En este caso, el escándalo es que el Banco Agrario, Banco del Estado colombiano, les prestó 120.000 millones de pesos en el 2015, cuando la Superintendencia de Sociedades había declarado que Odebrecht se encontraba quebrada. Ni en ningún banco insensato le hubiera prestado. Este monto fue aprobado por la Junta Directiva en las que hacía parte el ministro de Hacienda y el ministro de Agricultura, quienes nos han rendido cuentas de un hecho irreprochable anteriormente, del DTF más 2,
Cuando a los campesinos, si se les presta al DPS más 5. ¿En qué terminó todo? Aunque la ANI fue el que entregó el contrato de la Ruta del Sol, extrañamente no hizo nada. Fue la Independencia de Industria quien terminó el contrato sin depender sanciones, sino todo lo contrario, sino devolviéndoles 440.000 millones de pesos a la Ruta Odebrecht. Bueno, siguiendo con esto, uno de los fiscales ad hoc que llevó el caso, el fiscal involucrado que llevó el caso, fue Néstor Humberto Martínez. El fiscal general tiene serios conflictos de intereses. Su afiliación fue por el Cambio Radical. Ha sido abogado del Grupo Aval, relacionado con todos los negocios de Odebrecht en Colombia, y que es de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Fue abogado de Odebrecht en el 2010. Asesoró a la Ruta del Sol para lograr un contacto de estabilidad jurídica. En el 2012 la aseguró para determinar la viabilidad de la Ruta del Sol Ocaña Gamarra, y en el 2015 la asesoró de nuevo por el posible contrato de estabilidad jurídica.